En el circuito de la figura se llega al régimen estacionario con los interruptores S1 y S2 cerrados y S3 abierto. Pero una vez que cuando T se hace 0 segundos, S1 y S2 se abren y S3 se cierra. Ahora, con esta información nos piden determinar las expresiones de la corriente y T y la tensión que está en esta bobina. Claro está, en el dominio del tiempo. Para ello, en primer lugar, vamos a proceder a determinar las condiciones iniciales. ¿Cuáles serán las condiciones iniciales? Para las bobinas, las condiciones iniciales serán las corrientes que pasan a través de ellas. Y para los condensadores, cosa que no hay aquí en este circuito, determinaremos las tensiones que hay en los bornes del condensador. Pero como no hay condensador, vamos a hallar las corrientes que pasan por cada una de estas bobinas antes de los 0 segundos, es decir, antes de que S1 y S2 se abran y S3 se cierre. Vamos a redibujar el circuito para hallar las condiciones iniciales. Aquí ya tenemos el circuito redibujado para T menor que 0 segundos. Y recordemos que cuando estamos trabajando con tensión continua, en el caso de las bobinas, estas se transformarán en un circuito cerrado, que lo vamos a sustituir por un cable. Por lo que en esta bobina, en lugar de dejarlo así, vamos a simplemente alargar aquí y está en cortocircuito. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a sustituirlo por un cable. Y ahora lo que haríamos es determinar las corrientes que pasan por estas bobinas que en tensión continua, repito, trabajan como cortocircuito. Bien, ahora vamos a hallar esta corriente que lo he llamado I sub 1. Lo que quiero hallar es determinar la corriente para T menor que 0 segundos. Vemos aquí claramente que esta corriente se puede determinar por simple ley de Ohm. Tenemos que la calle de tensión que hay aquí es de 20 voltios y la resistencia que hay aquí es de 1 ohmios. Por lo tanto, tenemos que I sub 1 para tiempos menores que 0 segundos es igual a 20 voltios partido 1 ohmio, y eso es igual a 20 amperios. Por lo tanto, para nuestra corriente que pasa por la bobina 1, tenemos que para tiempos menores que 0 segundos es igual a 20 amperios. Para hallar esta corriente podemos proceder de la misma manera que hicimos para hallar la corriente de la bobina 1. Pero vemos que tenemos la polaridad invertida, que en este caso vamos a hacer recorrido de mallas para que ustedes vean de primera mano por qué la corriente nos dará negativo. Empezamos por aquí, la corriente entra por el positivo siempre de la resistencia y tenemos 1 ohmio por I2. Entramos por el terminal positivo más 10 voltios y como hemos cerrado ya el recorrido, Kirchhoff nos dice que eso tiene que ser igual a 0. Pasamos estos 10 voltios para acá y tenemos 1 ohmio por I2 igual a menos 10 voltios. Paso esto para acá dividiendo y tendremos que para la corriente I2 tendremos menos 10 amperios. Aquí ya se quedaba positivo por el sentido de la corriente y por la polaridad que tiene esta fuente. Si hubiese hecho recorrido de mallas, me hubiese salido positivo. Pero bueno, aquí ya tenemos que I2 va a ser de menos 10 amperios. Ahora, con las condiciones iniciales que hemos hallado, vamos a redibujar el circuito, pero para tiempos mayores que 0 segundos. Es decir, ahora nuestro S1 y S2 se van a abrir y nuestro interruptor S3, que es el que estaba acá, se va a cerrar. Para proceder a hallar inicialmente la corriente IT y la tensión VLT en el dominio del tiempo. En primer lugar, este interruptor se llega a abrir, por lo tanto tendremos esto abierto, y si tenemos esto abierto no pasará ninguna corriente que nos proporcionará esta fuente de voltaje al resto del circuito. Y por dicha razón, porque por el hecho de que no nos proporcionará ninguna corriente, podemos despreciar estas ramas del circuito
y borrarlas, por lo que no tendremos nada aquí. Vamos a borrar aquí. Ahora las bobinas que antes estaban en cortocircuito las volvemos a dibujar como bobinas, pero esta vez con la diferencia de colocar en paralelo las corrientes de las condiciones iniciales que hemos hallado. La corriente I1, que vale 20 amperios y como es positiva, lo vamos a dibujar en el mismo sentido que lo habíamos dibujado previamente para hallar su valor. Esta corriente valdrá 20 amperios partido S. Y aquí, como la corriente nos dio negativa y lo habíamos dibujado hacia abajo, pues lo vamos a poner hacia arriba para ponerlo positivo. Y tendrá un valor de 10 amperios partido S. Y para en el caso de las bobinas, recordemos que cuando estamos dibujando un circuito en el dominio de la frecuencia, si tenemos aquí una bobina de valor L, en el dominio de la frecuencia será lo mismo, pero multiplicándolo con una S. Aquí tendremos que era 1H, el valor 1 Henry, el valor de esta bobina, y al dominio de la frecuencia escribiremos 1S. Igual para acá, 1S. Bien, ahora este interruptor estará cerrado, por lo que esta corriente sí que existirá. Bien, para un mejor análisis de este circuito podemos hacer transformación de Norton a Thevenin. Es decir, esta rama que tenemos en paralelo lo vamos a pasar a que todo esté en serie para así poder aplicar las leyes o las corrientes de mallas. Hacemos la transformación aquí y tenemos lo siguiente. Tendremos la bobina en serie con la fuente de tensión, con la polaridad en el sentido en que la corriente iba. Bien, ahora la tensión que nos pide el problema que hallemos, la tensión VDT, será entre los bornes de esta bobina y esta fuente de tensión. Esta será nuestra VDT ahora. Y aquí hacemos lo mismo, vamos a hacer la transformación de Norton a Thevenin. Bien, así nos quedaría este trozo del circuito al hacer de Norton a Thevenin. Recordemos que como estamos trabajando con el dominio de la frecuencia, eso no será VDT, sino que será la tensión VL que nos pedía, entre paréntesis S, para indicar que estamos en el dominio de la frecuencia. Lo mismo va a ser aquí, no será IDT sino IDS. Y bien, ahora tenemos dos mallas, tenemos dos corrientes, una que es la que nos interesa y otra aquí en esta malla, que la vamos a llamar I2S. Y va a tener este sentido. Para hacer método de las corrientes de mallas, recordemos que las corrientes tienen que tener la misma dirección. Vamos a aplicar mallas ahora y vamos a tener en primer lugar las ecuaciones. Comenzamos por esta parte del circuito y lo primero que nos encontramos es una resistencia. Tenemos entonces un ohmio por I1S. Seguimos bajando y nos encontramos con esta bobina, que realmente la vamos a tratar como una impedancia, más 1S por IS. Seguimos bajando por aquí y nos encontramos con el terminal negativo de la fuente. Tenemos menos 20 voltios. Seguimos bajando por aquí, no encontramos ningún elemento de resistencia por aquí, tampoco por acá, hasta que nos encontramos con esta resistencia de un K. Ahora bien, recordemos que cuando estamos, dependiendo de la malla en la que estemos, la corriente siempre entrará por el terminal positivo de esta resistencia, mientras que si tenemos una malla al lado, la otra corriente entrará por el terminal negativo de esa resistencia. Como estamos en esta malla, esta corriente entrará por el terminal positivo, este será nuestro terminal positivo y este el negativo, por lo que para escribirlo aquí será más un K
entre paréntesis IS menos la corriente que esté circulando por acá, que la llamamos I2S. Bajamos por aquí, no encontramos ningún otro elemento, seguimos por aquí, por aquí, por aquí, y ya hemos cerrado el recorrido, por lo tanto lo igualamos a 0, como lo dice la ley de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff. Bien, agrupando términos semejantes, en este caso la IS haciendo factor común, nos quedaría $1001, tenemos un ohmio aquí, más el 1K, que sería 1001, más 1S, todo eso para la IS, menos I2S por 1000. Y del otro lado de la igualdad pasamos esto al otro lado, positivo, por lo tanto tendremos 20. Esta sería nuestra primera ecuación para esta malla. Ahora vamos a analizar esta malla. Comenzamos por esta parte del circuito y lo que nos encontramos es esa resistencia. Por lo tanto tenemos un ohmio por I2S. Seguimos, nos encontramos con la bobina, que la trataremos como una impedancia, por así decirlo. Ahora bajamos, nos encontramos con el terminal positivo, más 10 voltios. Seguimos por aquí. Ahora, como estamos en esta malla, nuestro positivo será esta parte y nuestro negativo será esta, por lo que escribimos más 1K ohmios, entre paréntesis, I2 entra por el terminal positivo, menos la corriente que entra por aquí, que es la IS. Seguimos por aquí, cerramos el recorrido, lo igualamos a 0. Haciendo factor común nos quedaría, escribiéndolo en el mismo orden, es decir, primero comenzamos por la IS y luego la I2S, tendremos aquí, esta IS tiene el negativo multiplicado por un K, sería menos IS por 1000 más I2S corchete 1 ohmio más 1000 ohmios más 1S, que sería igual a 1001 más 1S y todo, y aquí tenemos 10 voltios, pasándolo al otro lado tendríamos menos 10. Estas serían nuestras dos ecuaciones con dos incógnitas y vamos a resolverlo por Cramer. Aquí ya he escrito mi sistema de ecuaciones con dos incógnitas y vamos a proceder a resolverlo por Cramer, el cual yo considero que es un método más sencillo para resolver sistemas de ecuaciones. Aquí he escrito ya mi forma matricial, en la que aquí tenemos todo esto antes de la igualdad, nada más que escrito en forma de matrices. En esta columna tendremos las incógnitas que queremos hallar y aquí tenemos los términos independientes, es decir, lo que está después de la igualdad, 20 y menos 10. Para resolverlo por Cramer, recordemos que en primer lugar tenemos que hallar la determinante de los valores que tenemos antes de la igualdad, y dicho determinante tiene que ser distinto de 0 para que tenga solución única. Entonces vamos a proceder a hallar dicho determinante. 1001, bueno, vamos a escribirlo bien. Vamos a escribirlo otra vez. Menos 1000, menos 1000, 1001 más 1S. Bien, al hacer el determinante de esto, vamos a tener esto por esto, como es igual, vamos a tener la expresión al cuadrado, menos 1000 por menos 1000, y todo eso le vamos a añadir un signo por delante, que es este menos la multiplicación de esto. Menos por menos es más, por lo tanto tendremos menos 1000 al cuadrado. Se nos iría este menos con este al cuadrado
Y operando y rompiendo estos paréntesis, aplicando propiedades aquí, vamos a obtener que el determinante va a ser de 2001 más 2002s más 1s al cuadrado. Bien, recordemos que lo que nos interesa realmente hallar aquí es esta corriente, por lo que vamos a hallar ahora el determinante con respecto a y s, es decir, vamos a sustituir esta columna acá y vamos a aplicar otra vez determinantes. Y para proceder luego dividirlo con ese resultado y así obtener la expresión de esta corriente. Entonces escribimos delta 1, vamos a llamarlo así, al determinante con respecto a esta corriente. Entonces sustituimos esto aquí y tendremos 20 menos 10 y esta columna los dejamos tal cual intacto, menos 1000, 1001 más 1s. Ahora aplicamos determinantes aquí y obtenemos lo siguiente: 20 por 1001 más 1s menos 10 multiplicado por menos 1000. Tenemos aquí 20 por 1001 es 20.020 más 20s, y aquí tenemos 1000 por 10 sería 10.000 positivo, pero con este menos se vuelve negativo, tenemos entonces 10.000. Ahora 20.020 menos 10.000 sería 10.020 más 20s. Esta sería nuestra expresión de este determinante. Ahora, para hallar la corriente IS, recordemos que la fórmula era el determinante delta 1, es decir, el determinante con respecto a esta corriente, sustituyendo esto aquí, el cual nos da esto, es decir, delta 1 partido el delta. Es decir, esta expresión dividido entre esta expresión. Entonces vamos a proceder a escribirlo igual a 10.020 más 20s dividido entre 2001 más 2002 por s más 1s al cuadrado. Bien, aquí tenemos la expresión de la corriente antes conseguida reescrita aquí. Bien, ahora recordemos que lo que realmente nos pide el ejercicio es la corriente IL, la corriente IL en el dominio del tiempo para tiempos mayores que 0 segundos y la tensión BL para tiempos mayores que 0 segundos. Y aquí tenemos la corriente en el dominio de la frecuencia. Ahora, para hallar su equivalente en el dominio del tiempo, hay que aplicar transformada inversa de Laplace. Y vamos a resolver hallar esta expresión en el dominio del tiempo utilizando el método de las fracciones parciales. Bien, para aplicar este método primero tenemos que factorizar el denominador. Bien, vamos a buscar dos expresiones que multiplicadas den esto. Bien, vamos a ver dos números que sumados den 2002 y que multiplicados den 2001. Pues tenemos S más 2000 por S más S más 2001 por S más 1. Si resolvemos esto tenemos S por S al cuadrado más S por 1S. Ahora más 2001 por S, 2001 más 1 sería 2002S y 2001 por 1 sería 2001. Bien, ya tenemos nuestra expresión, vamos a escribirlo aquí. Serían S más 2001, S más
1. Bien, y esto lo vamos a descomponer. Como tenemos dos operandos, tenemos dos constantes, A y B. Sobre A vamos a escribir S más 2001 y sobre B vamos a escribir S más 1. Bien, para hallar la constante A, recordemos que era multiplicar la expresión que tenemos debajo de la A, S más 2001, por toda esta expresión, y hacemos tender S al valor que me determine aquí, o que me haga 0 esta expresión. ¿Qué valor de S me hace 0 esto? Menos 2001. Entonces tenemos, si multiplicamos esto por toda esta expresión, nos va a quedar solamente esto. Nos va a quedar 20S más 10.020 partido S más 1. Si sustituyo donde hayan S por menos 2001, tenemos lo siguiente: 15. Por lo tanto, A vale 15. Ahora, para hallar el valor de B, se hace lo mismo. Multiplicar esta expresión por toda esta. S más 1 multiplicado por la expresión y S. Y hacemos tender el valor de S al valor que me determine esto, es decir, menos 1. Nos queda 20S más 10.020 partido S más 2001. Puesto que este S más 1 abajo y aquí esto arriba se me cancelaría. Hacemos tender S al valor de menos 1 y el valor de B que me quedaría sería 5. Por lo tanto, B es igual a 5. Una vez hallados nuestras constantes A y B, vamos a proceder a aplicar la transformada inversa de Laplace. Tenemos lo siguiente. Recordemos que la transformada inversa de una función en el dominio de la frecuencia lo tendremos en el dominio del tiempo. Pues aplicamos transformada inversa de Laplace a ambos costados y tenemos la transformada inversa de esta fracción más la transformada inversa de Laplace de esta fracción, con A y B conocidos. Entonces tenemos que al final I de t va a ser igual a, que valía 15, lo escribimos aquí, lo sacamos fuera de esto, de las llaves, y buscando en las tablas de las transformadas de una función 1 partido S más 2001 va a ser igual a E menos 2001t más B, que valía 5, lo sacamos fuera de las llaves, y lo mismo aquí, la transformada inversa de una función de 1 partido S más 1 va a ser igual a 5, ese número multiplicado por E, por signo negativo de, ya, vamos a escribirlo mejor así, menos t. Vale. Esta es la expresión final que nos queda. Esta sería nuestra corriente I de t en el dominio del tiempo para t mayores que 0 segundos. Ahora bien, ya hemos conseguido una parte de lo que nos pedía el ejercicio, y ahora para hallar la tensión VL de t, recordemos que esa tensión estaba entre la bobina y la fuente de tensión, estaba aquí. Esta expresión, esta VL de S es la tensión que estaba entre la bobina y esta fuente de tensión. Bien, ahora para hallarlo vamos a hacer lo siguiente. Para hallar la tensión VL en la bobina en el dominio del tiempo, podemos utilizar una fórmula directa
que nos dice que la tensión que hay en una bobina en el dominio del tiempo es el valor de dicha bobina en henries por la derivada de la corriente en el dominio del tiempo que atraviesa esa bobina partido de t, derivada de dicha corriente con respecto al tiempo. Y esta corriente es la que tenemos acá, por lo que simplemente vamos a derivar. Entonces tenemos la L, que en nuestra bobina varía un Henry, entonces simplemente vamos a escribir 1 aquí, multiplicado la derivada de esto con respecto al tiempo. Entonces tenemos 15, es una constante, por la derivada de esto, que será igual a eso mismo, menos 2001 por t, multiplicado por la derivada de esto. La derivada de esto con respecto al tiempo simplemente será menos 2001. Hacemos lo mismo aquí, más 5 multiplicado por la derivada de esto, que es esto mismo, por la derivada de menos t, que es menos 1. Entonces lo que nos va a quedar aquí será menos 2001 por 15, que será menos 30.015 menos elevado a menos 2001 por t. Ahora 5 por menos 1 sería menos 5 multiplicado por e a la menos t. Ahora esta expresión es la tensión que hay en la bobina para tiempos mayores de 0 segundos.